La democracia española ha estado marcada por un claro bipartidismo desde el año 78. Sin embargo, el bipartidismo español se vio interrumpido a raíz de la crisis económica del 2008, que daría lugar al nacimiento del movimiento 15M y que llevaría consigo la aparición de fuerzas políticas nuevas como Podemos o el crecimiento de fuerzas políticas que habían nacido unos años antes como Ciudadanos. El 15M de aquel año, del 2011, lo vivimos, la verdad, con una cierta esperanza. Veníamos de una de las mayores crisis que habíamos vivido en España, donde hubo un gran aumento del paro. Surgió un movimiento espontáneo, un movimiento del pueblo, que la gente se tiró a la calle pidiendo, pues precisamente de una manera espontánea, el que se estableciera pues otro sistema, otra manera, otra clase política, otra manera de gobernar el país. Al trabajar mi marido en la construcción como metalúrgico, que es la parte más estética de la construcción, pues su trabajo no se vio afectado hasta el 2012. Pero ya en el 2008-2009 empecé a notar como inmigrante el racismo de las personas aquí en España, en concreto en Málaga, hacia los inmigrantes, referente a que no echaba la culpa por la falta de empleo, por la precariedad que había. Esto hizo que las últimas elecciones generales hayan estado marcadas por la necesidad de pactos al no darse mayorías absolutas y provocaría también la repetición de elecciones generales al no ser capaces de llegar a acuerdos de gobierno. Veníamos de un bipartidismo de hace muchísimos años, desde que empezó la democracia prácticamente. Entonces, cuando surgió Podemos en el año 2014, a ellos se unió Ciudadanos de forma generalizada, ya no solamente en Cataluña, sino en el resto de España. Pues lo que nos pareció fue que en 2015 por fin se había acabado el bipartidismo y que entonces se podía hacer un gobierno de coalición, ya que en el resto de Europa pues también había gobiernos de coalición y en España pues era la primera vez que se iba a dar. Entonces estábamos todo el mundo muy ilusionados. En la actualidad también tenemos que mencionar la aparición de otro partido político en el contexto de la crisis de Cataluña, que es Vox. Durante este periodo, pues también han tenido lugar una serie de acontecimientos internacionales que incorporaron a España plenamente a diferentes organizaciones supranacionales. Sobre lo primero, pues hablamos aquí de la entrada de España en la OTAN en el año 1982, de la entrada en la Comunidad Económica Europea en el año 86, lo que hoy es la Unión Europea. Bueno, yo me acuerdo que a la Comunidad Económica Europea entró el día 1 de enero del 1966. Fue muy bien recibido por todos los españoles. España se ha beneficiado en todos los sentidos, porque España era un país que siempre habíamos estado a la cola de Europa. O la realización por parte de España de diferentes eventos que la pusieron en el panorama internacional. La celebración en 1992 de la Exposición Universal de Sevilla y la Olimpiada de Barcelona, o también en el año 92, en el marco del Tratado de Maastricht, en el que se sentaron las bases de la futura Unión Europea y que daría lugar años más tarde al nacimiento del euro. Yo nunca entendí las pesetas, porque yo iba al kiosco a comprar, pero no entendía las monedas que llevaba. Entonces las pesetas me parecían muy complicadas. Sigo sin entender la equivalencia, de hecho, que hay con los euros. Y sé que las pesetas eran mucha cantidad para muy poco dinero. El día llovía y fuimos al banco a cambiar las pesetas por euros. Yo cogí la hucha, la vacié y la cambié en el banco por euros. Durante este periodo se produjo la plena incorporación de España a un nuevo modelo económico que dejó por el camino huelgas como la de 1988 y una serie de reformas de la economía española. Sería recordar la fecha histórica del 14 de diciembre de 1988, un miércoles, cuando la clase trabajadora en España hizo la mayor huelga general que haya vivido el país pues, en los últimos 40 años. Una huelga que fue convocada por los sindicatos Comisión Obrera, UGT y el Sindicato Estudiante de la Enseñanza, donde había una clara oposición de la sociedad a las políticas que estaban siguiendo adelante los gobiernos de Felipe González del Partido Socialista.
Hoy día España es un país que pertenece al grupo de países más desarrollados, lo cual no quita pues, que existan una serie de problemas perennes y uno de ellos que ha estado siempre presente en la democracia española es el del paro. En un mundo globalizado no podemos obviar el impacto de diferentes acontecimientos internacionales como la caída del muro de Berlín, la guerra de los Balcanes o la guerra de Irak. La Alemania Oriental no quería que los ciudadanos pasaran la frontera hacia el oeste. Por eso el muro estaba muy vigilado por los soldados y las personas que intentaban pasarlo eran fusilados. Esto, pues, acabó en la independencia de Croacia en 1991 y las consecuencias de esta guerra fueron terribles. El problema fue que la justificación que motivó a Estados Unidos y su coalición de armas de destrucción masiva no era suficiente para la ONU y nunca fue probada. Hablamos aquí también de una serie de personajes que han marcado la segunda década del siglo XXI. Han sido muchos. Aquí citamos, pues, en el caso de Estados Unidos, el presidente Obama o Donald Trump, o el acceso al papado del Papa Francisco. Bueno, pues yo recuerdo la elección de Donald Trump que fue muy polémica. A través de... hubo muchas manipulaciones a través de las redes sociales, de noticias. Había unos fanáticos de Donald Trump y otros que no los querían ver. Estaba la cosa súper dividida. En noviembre de 2020 se celebraron las 59ª elecciones presidenciales de Estados Unidos en plena pandemia del coronavirus. El país estaba dividido por la votación de los dos representantes, Donald Trump del Partido Republicano y Joe Biden del Partido Demócrata. 13. El Papa Francisco pasó a ser el Papa de la Iglesia Católica. Lo que tengo entendido es que cambió y abrió un poco la mente de algunas ideas y de algunos conceptos que habían. Obviamente, si hablamos de un mundo globalizado, tenemos que hablar también de pandemias como la que tuvo lugar a principios del 2014 con el ébola, sin olvidar la situación actual de pandemia generada por el COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad. Estaba infectado por el virus llamado ébola y fue ingresado en el hospital de Madrid.